El miedo se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, trascendente o algebraico. Se deriva de la aversión antinatural al riesgo o la amenaza y aunque no se manifiesta en los animales, es lamentable que se presente como parte integral del ser humano promedio, donde su expresión maximizada se conoce como terror y un problema social que ha sido minimizado por años como si de un ejercicio de optimización se tratara. Incluso si crees que tu madurez ha convergido, no es suficiente con dejar de tener miedo, porque su dominio implica el conocimiento de la belleza, la elegancia y la formalidad. La diferencia entre ser modelo y modelar sistemas de ecuaciones diferenciales parciales no lineales altamente acopladas. La diferencia entre entender las referencias que acabo de realizar y la suma de todos tus miedos. Pero hasta el álgebra tiene miedo. El álgebra. Según la definición del álgebra de Baldor, el libro más usado y más temido en América Latina es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Definición generalmente tan incomprendida como su objeto de estudio. Lo primero que debe quedar claro es que no todo en matemáticas son números, y sin mencionar los objetos que existen en el bestiario de la geometría con intención de mantenerlo simple, podemos encontrar objetos denominados vectores, matrices, tensores y otros más. Antes de que entres en pánico, ubiquémonos en lo básico. Los primeros registros que se tienen del álgebra nos remontan a la Babilonia de la antigua Mesopotamia. Estos registros indican que la aritmética había evolucionado al álgebra hace unos 18 siglos antes de nuestra era, aunque solo se conocían resultados aislados que eventualmente se fueron unificando hasta nuestros días. Etimológicamente, la palabra álgebra viene de una palabra árabe que ni intentaré pronunciar, pero que en español se puede traducir como compleción, acción y efecto de completar. El uso de esta palabra para denominar esta generalización de la aritmética viene del libro Compendio de Cálculo por Compleción y Comparación escrito por el matemático y astrónomo Al-Jurizmi. Sí, el mismo que sale en la portada del libro de Baldor y que todos confunden con el autor del libro. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra operación? Resulta que los números con los que todo mundo estamos familiarizados son susceptibles de formar parte de un tipo especial de operación denominada operación binaria. Algo así como una operación que requiere de dos entradas para proporcionar un resultado como en cualquier gestación, o varios resultados como en el caso de gemelos, trillizos o octillizos. Piensa en la operación suma. La suma se realiza de 2 en 2, al igual que la resta, división y la multiplicación, porque si 2 más 2 son 4 y por 4 16, es porque no están definidas las operaciones para directamente expresar el resultado de 2 más 2 por 4, donde los paréntesis no los ven, pero sí están escritos en el guión. Puede presentarse en las operaciones binarias sobre nuestro conjunto de elementos, en este caso números, que las operaciones se pueden asociar como sumando 1 más 2 más 3, sumando primero 1 más 2 y luego el 3, o primero sumar 2 más 3 para luego agregar el 1, distribuir como 2 más 2 por 4 igual a 8 más 8, o conmutar como 2 más 2 por 4 o 4 por 2 más 2. Y si adicionalmente existen ciertos elementos especiales, a saber el elemento inverso aditivo como 1 y su inverso menos 1, y multiplicativo como 3 cuartos y 4 tercios, el elemento neutro 1 que sumando a otro elemento sea lo mismo como 1 más 0 igual a 1, entonces el monstruo, como seguramente lo estás imaginando, que integran las operaciones binarias y los elementos especiales descritos, se les conoce como campo y no precisamente de flores, porque hasta donde mis conocimientos en biología me dan a entender, no hay rosas negativas. Una vez definido hasta donde nos es posible definir lo que es un campo matemático, podemos hablar de lo que es el álgebra, al menos el álgebra elemental. Sin adelantarnos del miedo al terror, el álgebra con la que estás o estarás o debes estar familiarizado es el álgebra definida sobre los números reales. El álgebra es entonces no el arte de intercambiar números por letras, sino la matemática de definir las reglas y propiedades de los elementos sobre los cuales se define. Cuando encontramos expresiones como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado, estamos ante una regla que es válida para varios campos, en particular el de los números reales. En cambio, si se tratara de otro conjunto de elementos como el de las matrices, la expresión el orden de los factores no altera el producto no es necesariamente verdad, ya que multiplicar la matriz A por B da un resultado, mientras que multiplicar la B por la A no es necesariamente lo mismo, porque el término en la expresión
más el doble producto del primero por el segundo tiene su origen al sumar el producto del primero por el segundo y el segundo por el primero, que no es lo mismo. El álgebra elemental descrito en este material comprende las series de métodos y fórmulas que se utilizan para manipular sus objetos, como la fórmula general de segundo grado o chicharronera. Todas las propiedades que pueden ser derivadas de la axiomatización de los números reales, productos notables, operaciones con fracciones, operaciones con radicales, etc. Y quizá tu sangre comience a helarse en este punto, porque si un álgebra se define bajo un conjunto de elementos y no todos los conjuntos de elementos son campos, ¿existen más de un álgebra? ¿O sí? Creo que alguien no podrá dormir esta noche. En el sentido estricto, con la definición moderna, pueden existir una infinidad de álgebras, pues un álgebra se puede definir sobre un campo, un anillo o un espacio arbitrario. Sí, lo sabemos, los nombres no ayudan, pero sin importar el nombre del conjunto, es importante que comprendas que la diferencia entre estos radica en qué tipo de operaciones se pueden definir entre sus elementos y las propiedades de estas. Mientras que la adición y multiplicación de los elementos de un campo es asociativa, distributiva y conmutativa, otras estructuras algebraicas como los grupos no presentan conmutatividad. En los monoides ni conmutatividad ni elemento inverso, y en un semigrupo ni conmutatividad ni elemento inverso ni elemento neutro. Y sobre cada uno de estos conjuntos de elementos y sus operaciones se puede definir un álgebra. Por lo tanto, el álgebra abstracta es un estudio de las estructuras y sus propiedades. En la actualidad, el álgebra se sigue enseñando como una serie de métodos para resolver situaciones que parecen ser particulares, y parece que su enseñanza a nivel básico sigue estando muy ligada a la etapa de su desarrollo, donde aisladamente se buscan métodos para resolver problemas específicos. De ahí se desencadenan una serie de problemáticas, como ser el único de un grupo de amigos que elige una carrera con matemáticas. Spoiler: todas llevan matemáticas. Como trabajar en una tienda de conveniencia realizando todo tipo de operaciones mientras piensas, sigo esperando el día en que las matemáticas me sirvan en la vida, o pensar que la numerología es una ciencia. Pero, al igual que no existe el miedo a la muerte, sino a lo desconocido, orillando a algunos a creer que la vida tiene un propósito sin prueba alguna, el miedo irracional al álgebra ha persistido. Pero mientras te permitas aprender y compartir este material con tus conocidos, podrás encontrar limitaciones en la imaginación, pero nunca al alcance de tus matemáticas.